gusto me da volver a saludarlos, mis queridos niños, en esta hermosa tarde donde nos hemos reunido para seguir con las enseñanzas del Catecismo Infantil de Westminster. Para hoy nos corresponde estudiar la pregunta número 32, pero oremos a Dios primero. Dios eterno, grande y maravilloso Señor, te alabamos y te bendecimos, dándote gracias por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana y que derramas sobre nosotros, tu pueblo escogido. Te pedimos que nos ayudes a vivir siempre unidos a ti, que no nos dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda de tus caminos, y que aumentes el temor a Dios en nuestro corazón. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a recordar la clase anterior. Con la profesora Janet vieron la pregunta número 31 que dice así: ¿cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? El comer del fruto prohibido. Y la profesora Janet les enseñó que el mandato que Dios les dio a Adán y a Eva era muy sencillo. Solamente no debían comer de la fruta de cierto árbol, y sin embargo ellos desobedecieron. Y que la enseñanza que nos deja el pecado de Adán y Eva es que no debemos mirar si el pecado que cometemos es grande o pequeño, porque ante los ojos de Dios toda desobediencia es pecado. Que nuestro deber, mis niños, es examinarnos, y si hemos pecado, debemos pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a dejar de pecar. Para hoy nos corresponde la pregunta número 32 que dice así: ¿quién les indujo este pecado? Respuesta: el diablo tentó a Eva, y ella le dio del fruto a Adán. Leamos Génesis 3, 1 al 5. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Como podemos ver, mis niños, Eva conocía el mandato de Dios, pero Satanás, el diablo, entró en la serpiente y a través de esa serpiente comenzó a hacer que Eva pensara, primero, que Dios era malo y por lo tanto su mandamiento también era malo. Segundo, que no era necesario cumplir el mandamiento, porque lo que Dios estaba haciendo era impidiendo que Eva creciera en sabiduría. Tercero, que ella dudara de Dios acerca de si lo que decía era cierto o no. Y cuarto, finalmente Eva terminó comiendo del fruto del árbol que Dios le había prohibido. Es decir, Satanás entró a través de la serpiente e hizo que Eva desobedeciera a Dios. Ahora, de pronto ustedes se estarán preguntando, ¿por qué el catecismo nos dice en esta pregunta que el diablo tentó a Eva, cuando aquí en Génesis vemos que fue la serpiente la que engañó a Eva? Leamos Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces podemos decir que sí fue el diablo quien tentó a Eva. Claro, está usando como instrumento a la serpiente, como ese canal a través del cual se le presentó a Eva, y habiendo sido engañada por el diablo, llamó a Adán, y ella le dio también de ese fruto a él. Leamos Génesis 3:6. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Esta historia de Adán y Eva nos muestra cómo funciona el pecado. Por un lado, tenemos la palabra de Dios, a través de la cual Él nos enseña su voluntad. Pero por otro lado, en el mundo está Satanás, queriendo hacer que nosotros pensemos que los mandamientos de Dios están pasados de moda, que Dios quiere que vivamos aburridos, que Dios discrimina a la gente, que no quiere que nos divirtamos. Y en fin, el diablo busca muchas formas de hacernos pensar que no es necesario obedecer la palabra. Ahora, no es que el diablo se nos presente de manera física, sino que lo hace a través de otras personas, que al igual que Eva, han creído sus engaños y nos quieren invitar a pecar, así como Eva invitó a Adán. Por eso, mis niños, debemos orar cada día para que Dios nos guarde de caer en tentación y nos ayude a conocerlo más, a entender mejor su palabra y a poder vivir conforme a ella. La Biblia dice que el diablo es mentiroso, que es padre de mentira. Así que, mis niños, para que el diablo no nos engañe a través de las personas, tenemos que leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Ella es la verdad, ella es la luz que ilumina nuestro camino y nos lleva al pleno conocimiento de Dios. Leamos Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La lectura de la Biblia nos dará la sabiduría y las fuerzas necesarias para rechazar las mentiras del diablo y no pecar contra Dios. Repasemos lo que hoy hemos aprendido. La pregunta número 32 que estudiamos dice así: ¿quién les indujo a este pecado? Respuesta: el diablo tentó a Eva y ella le dio del fruto a Adán. Y en esta enseñanza aprendimos dos cosas muy importantes. Primero, que Satanás entró en la serpiente para que tentara a Eva, y habiendo sido engañada por el diablo, Eva llamó a Adán y le dio también de ese fruto a él. Y segundo, que para no dejarnos engañar nosotros también, es importante tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia y a través de la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a no caer en las diferentes tentaciones que este mundo nos ofrece. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por ayudarnos a conocerte cada vez más a través de estas preciosas enseñanzas de la escuela infantil. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que nos guardes cada día para no caer en tentación. Ayúdanos a amarte, a obedecer tus mandamientos y a ponerlos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermosos niños,
Dios los bendiga y que terminen de pasar una feliz tarde. Ahora los dejo con la profesora Isabel. Un abracito para todos. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Miremos las preguntas de hoy. La primera pregunta es: ¿quién les indujo a este pecado? ¿Quién les indujo a este pecado? La segunda pregunta es: ¿a través de qué animal fue tentada Eva? ¿A través de qué animal fue tentada Eva? Y la tercera pregunta es: ¿qué podemos hacer para no ser engañados? ¿Qué podemos hacer para no ser engañados? Bueno, esas fueron las preguntas de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.